La siguiente característica a estudiar cuando se quiere representar una función es los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Al decir el signo de la función, queremos decir el signo de y igual a f de x, es decir, si la y es positiva o negativa. Empezamos recordando una serie de sinónimos. Eje x es lo mismo que eje OX, que es lo mismo que eje de abscisas, y es el horizontal, y en él se representa la variable independiente x. El eje y también se denomina eje OY, también eje de ordenadas, y es el vertical, y en él se representa la variable dependiente y, que se calcula aplicando a x la función, la expresión de la función. Entonces, dada una función y igual a f de x, los puntos de corte con el eje x son de la forma x0. Cortan el eje x porque la y vale 0. Si es que existen, y puede haber varios, y se calculan resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Punto de corte con el eje y. Solo puede haber uno. No puede haber en una función, es requisito imprescindible para que una función lo sea, el que no exista para una misma x dos y's diferentes. Luego nunca va a cortar una función dos veces al eje y. Bueno, pues es de la forma 0y. Si corta el eje y, es porque la x vale 0. Y la coordenada y de este punto, o y, de 0y, se calcula sustituyendo la x0 en la función f de 0. Si es que la función está definida en x igual a 0, que hay muchas funciones que no cortan al eje de las de la y, perdón. Bueno, pues ejemplo, calcular los puntos de corte con los ejes de la función f de x igual a x cuadrado más x menos 2. Pues con el eje x hemos dicho que son puntos de la forma x algo y vamos a buscar esa x. Bueno, pues esa x, si la y vale 0, pongo f de x igual a 0, es decir, la expresión de la función igual a 0. En este caso, al ser un polinomio de segundo grado, con la fórmula que lo resuelve, encuentro que las x que hacen 0 la función son 1 y menos 2. Luego estas son las coordenadas de x, de esos puntos de corte con el eje x. Y con el eje y hemos dicho que son puntos de la forma 0 algo, y ese algo se calcula sustituyendo en la función la x por 0 y da menos 2. Luego el punto de corte es 0 menos 2. Ahora, en este punto, interesa dibujar esta función con GeoGebra y ver que efectivamente corta a la función a los ejes en estos puntos. Sabemos que es una parábola y va a ser algo parecido a esto. Bueno, más bien algo parecido a esto. Corta en dos puntos al eje x y corta al eje y en ese punto. Bueno, con GeoGebra se puede ver exactamente cómo es. Vamos a ver ahora el signo de una función, es decir, cuánto vale la y, o sea, si es positiva o negativa la y en un punto. Bueno, pues el signo de una función es positivo si la función es positiva, si f de x me da un valor positivo, y es negativo si f de x es negativo, obvio. Para estudiar el signo de una función se calculan los puntos de corte con el eje x. Esto hace que se quede el eje x dividido en una serie de intervalos. Por ejemplo, pongamos por caso que sea algo así. Si la función corta en estos puntos, lo que quiero saber es, con el signo, si de aquí para allá la función está por arriba o por abajo. Aquí igual, si está por arriba o por abajo. Es decir, si es positiva o negativa. Y de aquí para allá, pues lo mismo. Porque aquí en la vertical yo represento la y y quiero ver el signo de esa y. Bueno, pues vamos a hacer este ejemplo, vamos a hacer más de uno. Estudiar el signo de las siguientes funciones. En el apartado A es una función polinómica de tercer grado y según las instrucciones lo primero que tenemos que hacer es estudiar los puntos de corte con el eje x en el dominio. Entonces, por eso primero vamos a estudiar el dominio de la función. Perdonadme un segundo que no consigo poner. Bueno, no voy a conseguir pintar. Bueno, pues al ser una función polinómica, el dominio es todos los reales.
Entonces, vamos a buscar los puntos de corte con el eje X, que son donde se hace f de x igual a 0. Es un polinomio de tercer grado igualado a 0, factorizo, sacando factor común y resolviendo la ecuación de segundo grado resultante, o viendo que es una identidad notable, o por Ruffini, y encuentro que los valores que hacen que la función se anule son x igual a 0 y x igual a 2. Luego los intervalos a estudiar, el signo de la función son a la izquierda de 0, a la derecha de 0 y izquierda de 2, a la derecha de 2. Porque si en 0 y 2 la función es 0, es que a la izquierda y a la derecha no es 0, luego será positivo o negativo. Y eso es precisamente lo que quiero estudiar. Entonces empezamos a ver el signo en cada uno de estos intervalos. En menos infinito 0 cojo un punto que pertenezca a este intervalo donde me sea fácil calcular el valor de la función. Menos 1 es un valor muy fácil de calcular. F de menos 1 sustituyo y me da un valor negativo. Luego en esa parte la función está por debajo del eje de las X, la Y es negativa. En 0,2, por ejemplo 1, f de 1 es positivo. La función es positiva en el intervalo 0, 2. Y el signo en 2 más infinito, por ejemplo, cojo 3 y f de 3 da positivo, luego también la función es positiva en ese intervalo. Entonces, aquí habría que dibujar, no puedo dibujar, uy, qué horror, lo he deshecho. Bueno, a ver, la función sería de esta manera y hemos visto que a la izquierda de 0 es negativa, por eso está en esta zona. Negativa, en la parte negativa de las I's. En el intervalo 0,2 es positiva. Es positiva, pero vuelve a hacerse 0. Luego tiene que subir y bajar. Y luego, a la derecha de 2, vuelve a ser positiva. Luego sube. Y en esta zona vuelve a ser, bueno, pues en ese intervalo que no consigo pintar, ahí vuelve a ser positiva. Y la función sabemos que es más o menos así. Ahora, otra vez recomiendo con GeoGebra dibujar esta función y comprobar que ciertamente es de esta manera el signo de la función. Bueno, vamos a ver ahora la función neperiano de x menos 1. Vemos el dominio de la función es de 1 a más infinito, puesto que un logaritmo solo existe para números positivos. Luego x menos 1 tiene que ser positivo, luego x tiene que ser mayor que 1. Veo los puntos de corte con el eje x y la función corta en x igual a 2. Luego los intervalos a estudiar son de 1 a 2 y de 2 a más infinito. En el intervalo de 1 a 2 cojo un valor de este intervalo, por ejemplo 1,5, y calculo el neperiano de x menos 1, y ahora x vale un medio, 1,5, perdón. Entonces calculo el neperiano de 0,5, que es negativo, luego la función es negativa. Y vemos que si representamos es negativa. Y en 2 más infinito, por ejemplo 3, calculamos el neperiano de 3 menos 1, que es 2, que es positivo, y la función es positiva. Luego aquí es positiva. Pues aquí dejamos el estudio del punto de corte con los ejes de una función y el signo de la función.